¿Qué tal? Bienvenidos. Esta semana el foco informativo en materia económica ha estado en Madrid. Allí se ha celebrado Fitur con la vista puesta en el despegue definitivo del sector turístico. Sin esa actividad esencial para Canarias resulta complicada la recuperación. Ya saben que hay muchas empresas que lo están pasando mal y sobre el impulso que muchas de ellas necesitan para sobrellevar la crisis se ha hablado en comisión. La Cámara ha dado el visto bueno al plan de emprendimiento y apoyo al trabajo autónomo presentado por el Gobierno. Son 775 millones para los próximos 4 años. Coincidiendo con el día de la eliminación de la homofobia, la transfobia y la bifobia, el Parlamento ha aprobado por unanimidad y a falta de su ratificación en pleno la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por cuestión de género y características sexuales. Y se ha celebrado un acto en el marco del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en el que se han puesto sobre la mesa temas como la posibilidad de ir recuperando la movilidad sin restricciones en Europa o el Pacto Verde. Además, en nuestro tiempo de entrevista hemos hablado con Miguel Ángel Ponce, diputado del Grupo Popular y neumólogo en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Ponce considera que aún es pronto para retirarnos la mascarilla en espacios abiertos y pide mucha precaución para evitar una quinta ola del virus. En este verano, que es un momento de relax, donde la gente pues quiere descansar porque estamos muy agotados después de lo que hemos pasado, tenemos de pedir un poquito de precaución. Es decir, que la mascarilla no las podemos quitar ahora con un verano de por medio, con nuevas cepas en septiembre, podría ser una buena fecha para ir retirando en espacios exteriores progresivamente la mascarilla. Yo nací en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. Me crié en un barrio muy humilde de la ciudad de Las Palmas, el barrio de Chamán. Mis padres siguen teniéndolo todavía. Mi padre no se quiere jubilar y tiene 78 años, un comercio de muebles. Me crié pues con él, ayudándole en la tienda. Hice la carrera en la Universidad de Las Palmas, la Facultad de Ciencias de la Salud. No quería una especialidad solamente quirúrgica, donde el paciente estuviera sedado y dormido, ¿no? Sino que me permitiera hacer pruebas complementarias como es la neumología. Entré en el Hospital Dr. Negrín y hasta el día de hoy llevo ya 21 años allí. Yo tenía algunos conocidos y familiares en el Partido Popular de Canarias, hasta que llegó el momento que Australia Navarro me llamó y me dijo: mira, el Partido Popular quiere profesionales, quiere gente activa, queremos gente, además la sanidad es muy importante. Me ayudó mucho el que mi mujer es médico también, eso me ha apoyado muchísimo. Por supuesto, mis hijos son pequeños, pero el más grande también, vamos, es un fan. Y cuando llego aquí, pues aparece el COVID, ¿no? Con lo cual, bueno, un neumólogo en el Parlamento de Canarias, hombre, creo que humildemente algo hemos intentado aportar. La náutica, efectivamente, ¿no? Es algo que me apasiona, que le apasiona a mi mujer, que le apasiona a mis hijos. Y tenemos un barquito en la zona de Mogán. Los fines de semana, cuando no hay guardias, nos escapamos, nos metemos en el barco, salimos a navegar y de verdad que enamorado de la náutica y es nuestra válvula de escape. Señor Ponce, resulta complicado disociar su papel de diputado, su responsabilidad en esta Cámara, de la de médico, especialista en neumología. Nos ha contado que además justo coincidió prácticamente su entrada en política con la pandemia. Usted ha contado, ha sido en muchas ocasiones portavoz de ese colectivo, uno de los portavoces del colectivo en la Cámara, porque ha contado, ha narrado en primera persona cómo se ha vivido todo este tiempo. En este momento en el que estamos, después de 1 año y pico recorrido, ¿cómo está la situación en la sanidad? Bueno, efectivamente ha sido toda una experiencia. Yo no tenía experiencia política y acepté este reto que me propuso el Partido Popular y la verdad que la casualidad de que siendo médico especialista en neumología y además trabajando en activo, porque así lo pedí al Partido Popular y así me lo concedieron, con lo cual estoy muy agradecido, pues el COVID lo ha acaparado todo, ¿no? La sociedad está cansada, los profesionales sanitarios estamos muy cansados, esto ha durado mucho más de lo que pensábamos, pero empezamos a ver la luz al final del túnel. La vacunación está siendo efectiva. Los datos indican que efectivamente los pacientes graves
y mayores están dejando de ingresar en los hospitales, ya no hay contagios entre los sanitarios prácticamente. Sin embargo, todavía nos queda un poquito, un último esfuerzo. Me gusta, aprovechando su programa, transmitir esto a la población también, porque el nivel de vacunación todavía es insuficiente y nos quedan un par de meses para que ese nivel de vacunación sea más óptimo y podamos ir liberándonos de las medidas restrictivas. Pero en este verano, que es un momento de relax, donde la gente pues quiere descansar porque estamos muy agotados después de lo que hemos pasado, tenemos de pedir un poquito de precaución, un último mensaje de precaución, pero es verdad que a lo largo de este año, después del verano, las cosas ya irán volviendo a la normalidad, tienen que volver a la normalidad porque esto no puede ser eterno, evidentemente. Anunciaba Pedro Sánchez hace unos días que en el mes de junio se iniciaría la vacunación para menores de 50. Ajá. ¿Cree que en verano nos podríamos poner en ese 70% que se ha marcado como objetivo? Sí, yo he sido crítico de forma constructiva en el Parlamento con los mensajes políticos excesivamente optimistas. En junio, como se nos dijo por parte del presidente Sánchez y el presidente Torres, sabíamos que con un inicio de vacunación, que ha sido todo muy rápido, era un poco precipitado, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora estamos cogiendo el ritmo de crucero. A la población hay que decirle las cosas lo más claras posible. Mire, vamos a ir lo más rápido que podamos. Vamos a intentar que sea para junio, pero si no es para junio, pues será para agosto o para septiembre. Con ese mensaje la población se queda tranquila, pero si tú le dices junio, la población dice, oye, ustedes me dijeron junio, ¿y ahora qué? Es igual que con las mascarillas, ¿no? Ahora se nos ha dicho en estos días lo de las mascarillas, pues aprovecho, ¿no? Yo creo que la mascarilla tendrá que ir retirándose a medida que avanza la vacunación. Ambas van juntas, ¿no? Entonces, decir que la mascarilla no las podemos quitar ahora, con un verano de por medio, con nuevas cepas, porque el virus quiere vivir, el virus no quiere morir, el virus quiere seguir infectando, y si sigue infectando y la vacuna no va a lo rápida que tiene que ir, puede hacerse resistente a la vacuna. Yo creo que sí, que en los próximos 2-3 meses la vacuna alcanzará unos niveles, al menos en primera vacuna, en primer pinchazo, del 60-70% como queremos. Yo espero, yo siempre lo he dicho, que en septiembre podría ser una buena fecha para ir retirando en espacios exteriores progresivamente la mascarilla. ¿Nos quedan entonces 2-3 meses? 2-3 meses. Para podernos empezar. Ojalá sea antes, y si es antes, lo celebraré, pero vamos, como el que más. ¿Le hubiera gustado a usted que se mantuviese el estado de alarma más tiempo? El estado de alarma tenía un problema, y es un ámbito que yo no conozco bien, un ámbito jurídico. El estado de alarma... Lo digo más que por las implicaciones jurídicas, por las medidas que acarreaba, claro, que no sé si quizás usted considera que fueran necesarias. El problema del estado de alarma, de retirarlo bruscamente, es el mensaje que se le transmite a la población. De hecho, lo hemos visto con los botellones. La gente celebrándolo. Es que no hay nada que celebrar. Esto no ha acabado, ¿no? Eso volvemos a lo mismo, el mensaje político. El estado de alarma, si quizás jurídicamente era muy estricto con el tema del toque de queda y vulneraba derechos constitucionales y demás, se podía haber cambiado, y en esto el Partido Popular ha sido muy claro, por una ley de pandemias, una ley sanitaria contra otras infecciones que las tenemos. Sí que hace falta algún tipo de medida dentro de la legalidad que evitar las aglomeraciones, que mantenga el uso de la mascarilla, que controle los horarios nocturnos, que por otra parte las comunidades autónomas tienen competencias para ello, con lo cual hemos podido un poco vencer todo este tema. Pero, por ejemplo, los cierres perimetrales, que parece ser que no van a terminar de salir, para Canarias son importantes, porque Canarias tiene una ventaja competitiva que nos ha ayudado, que es que tenemos un aislamiento geográfico, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, podríamos haberlo aprovechado aún más reforzando los controles en nuestros puertos y aeropuertos, que desde mi punto de vista se podía haber hecho incluso mejor para minimizar el impacto de la pandemia, sobre todo en tercera y cuarta oleada, que es cuando nos ha ido peor frente a las otras oleadas, pero buscando herramientas siempre dentro de la legalidad para evitar que un juez tenga que tomar decisiones epidemiológicas. Eso no tiene ningún sentido. Con respecto a esos cierres perimetrales, se supone que se aplicarían, o el Gobierno querría aplicarlos, si llegásemos a estar nuevamente en niveles 3 y 4, Correcto. En estos momentos ninguna isla lo está. Correcto. ¿Cree usted que se puede dar esa situación nuevamente? Te voy a ser completamente sincero, yo nunca pensé que fuera a pensar que pudiera ocurrir. De hecho, tengo compañeros con los que he hablado que dicen que sí, que va a haber una quinta oleada. En todo caso, si hay una nueva oleada, tenemos una parte positiva, y es que yo creo que ya colapsos sanitarios va a ser difícil ver. ¿Por qué? Porque ya tenemos vacunada a la población mayor, ahí lo hemos hecho muy bien, ¿vale? Es decir, hemos sido éticamente impecables a la hora de ofrecer la vacunación a la gente más vulnerable, y en ese sentido
Es verdad que está ingresando gente joven en los hospitales, eso nos tiene bastante preocupados. Estamos hablando de rangos de edad entre los 40 y los 60 años, que eso no lo veíamos antes, probablemente por la evolución de las cepas. Y eso es lo que nos tiene realmente preocupados, que pueda ocurrir algo en estas próximas 2 semanas, después de ver lo que hemos visto en Canarias. Sí, en Canarias hemos salido en los telediarios nacionales con botellones, ¿no? El tema son las aglomeraciones, y en verano hay aglomeraciones en muchos puntos. En las playas, por ejemplo, que no se recomienda la mascarilla porque no tiene ningún sentido, lo que tendremos que mantener son distancias, porque si nosotros nos ponemos a hablar todos juntos o a beber, el virus se transmite por gotículas respiratorias, ¿no? Entonces, esto tiene que tenerlo muy claro la población, y yo veo que este mensaje no está calando. No está calando. La gente no habla de esto. ¿Qué pueden hacer los políticos? ¿Qué puede hacer el gobierno para que eso cale? Transmitir este mensaje. Yo invitar a que los propios profesionales sanitarios den una rueda de prensa donde se le explique, donde se haga una campaña a la población diciéndole: estamos al final del túnel, estamos llegando al final del túnel. Hemos visto de lo que es capaz el virus. Hemos visto lo que es capaz del virus y de lo que puede ser capaz, porque vemos que las nuevas cepas son aún más infectivas. Eso está demostrado ya científicamente, tanto en la británica, que ya es mayoritaria en Canarias, cuando se nos dijo que iba a ser aislada, o la brasileña y la sudafricana, es decir, están aquí ya también. ¿Cree usted que se debería abrir la puerta por parte del gobierno, del Estado me refiero ahora, a la vacuna rusa, a la Sputnik? El problema de la vacuna rusa, le voy a decir cuál es la opacidad informativa por parte de las autoridades rusas sanitarias, no hay otra cosa. Es decir, las cosas para recomendarlas en ciencia tienen que ser publicadas al mundo entero. Las vacunas normalmente son fármacos seguros. Yo creo que sí, que será buena. Yo cuanto antes se pueda saber esa información y tener, en vez de 5, 20 vacunas, muchísimo mejor. Porque no nos olvidemos de una cosa, probablemente habrá que revacunar. Es decir, este virus, como el de la gripe, muta y habrá que hacer probablemente dosis de recuerdo, con lo cual tenemos que ampliar la oferta lo máximo posible. Es más, España está estudiando una vacuna que es esterilizante, y me explico, que es nasal, que tiene la ventaja de que aunque estés vacunado, tú no puedas transmitir la enfermedad, porque todavía no sabemos si el estar vacunado puede hacer que transmita la enfermedad. Es posible que sí, con lo cual el panorama es muy bueno. La ciencia no falla, no ha fallado, lo hemos demostrado, es decir, en 10 meses hemos tenido vacunas. Lo que ha fallado, desde mi punto de vista, desgraciadamente, es la política. Bueno, esta semana todas las miradas han estado puestas en un punto muy concreto de la geografía española, Ceuta. Miles de migrantes llegaron a España a través de Marruecos. Me gustaría saber qué lectura hace usted de todo esto que hemos visto, que hemos vivido. Preocupante, desolador. Junto al COVID, que hemos hablado, la inmigración ha sido probablemente otro de los grandes temas que hemos sufrido en Canarias, ¿no? La situación en Canarias ha sido dramática, con personas que mueren, y lo que se ha visto en Ceuta evidentemente es totalmente desolador. Además, con un gobierno, en este caso de Marruecos, con una permisividad a que pueda morir gente en esta situación, en algo completamente que parece orquestado, y realmente nuestro país debe de ser firme, porque en nuestras fronteras con África, y Canarias tiene mucho que decir en cuanto a esto, debe de trabajar diplomáticamente las relaciones con nuestro país vecino, que es Marruecos, porque realmente es muy preocupante lo que se ve, y hay en juego vidas humanas. Hace no mucho en Canarias vivimos en un solo día 2.500 llegadas, creo recordar que era esa cifra, y en Ceuta hablamos de más de 6.000. No sé si le preocupa que se pueda repetir una situación similar a esta. Con Canarias aún peor, porque los viajes son mucho más complicados, los viajes en patera mueren personas, como hemos dicho, y evidentemente esto creo que requiere que se aborde diplomáticamente de manera urgente. Por otra parte, además, el señor Sánchez, que estuvo en Ceuta, yo creo que debería venir a Canarias y que se demuestre un poco ese apoyo del Gobierno de España hacia las Islas Canarias,
que además los canarios están demandando. Claro que puede volverse a repetir si no hay una solución diplomática urgente con el país vecino, con Marruecos, porque es una crisis diplomática en toda regla. La cambio de tercio porque esta semana también ha sido noticia la Feria de Turismo, Fitur, se ha inaugurado en Madrid. El año pasado se hizo antes de la pandemia, tradicionalmente a finales del mes de enero, en este caso se ha retrasado a mayo, pero bueno, se celebra con la vista puesta sobre todo en recuperar el turismo peninsular. Hablábamos antes de ese avance de la vacunación. Yo no sé si usted considera que este verano podríamos hablar de una recuperación al menos parcial del turismo. Sí, vamos a ver, cuando hablábamos antes de ser prudentes a la hora de ir progresando con la vacunación y las medidas restrictivas, no solamente es por nuestra salud, por la salud de los canarios, sino porque si nos van bien las cosas, eso transmite una imagen de seguridad al exterior que hará que todo ese turismo venga con mayor confianza. En principio nuestro turismo nacional, pero por supuesto el turismo extranjero. Por algo Reino Unido se lo está pensando, probablemente porque ve que esta confusión que nuestro país está teniendo no termina de ayudar mucho. De ahí la claridad y la transparencia son muy importantes. Lo que tenemos que hacer es, como dije antes, aprovechar nuestro aislamiento geográfico y ser estrictos en los controles en nuestros aeropuertos. El turismo peninsular ya vacunado y con un refuerzo en realización de test, que incluso, y desde el Partido Popular hemos hecho una propuesta en este sentido, a la posible financiación de estos test con los fondos europeos para precisamente que no sea una barrera el precio de la realización de estos test, pues con eso y con controles incluso en nuestros propios aeropuertos, lo podemos hacer ante personas dudosas que puedan no tener el test, que no lo tengamos claro. Con eso reactivaremos con total seguridad el turismo, dando seguridad, transmitiendo esa imagen de seguridad tan necesaria en estos momentos. Si hablamos de la economía en general, en Canarias va muy ligada al turismo, pero desde el punto de vista económico en general, ¿cuándo cree usted que la economía canaria podrá empezar a despertar? La economía canaria es de las que más ha sufrido, evidentemente. Otra reflexión para el futuro de nuestra enorme dependencia, nuestra poca, digamos, diversificación de la economía. Evidentemente, aquí hay una diferencia en esta crisis con respecto a otras crisis, y es que al ser una crisis sanitaria y tener vacuna, eso probablemente hará, creo yo, y así lo opinan los expertos económicos, que las posibilidades de salir sean un poco más rápidas. ¿Hacia dónde cree usted que se debería diversificar? Pues Europa ha marcado el camino, ¿no? Todo lo que es el sector relacionada con el mundo de las telecomunicaciones tiene un potencial enorme. Hay empresas en Canarias que se dedicaban al sector a lo mejor de productos de limpieza y han generado geles hidroalcohólicos, ¿no? Por ejemplo, ¿Fábricas de ron? Correcto. Esta pandemia nos ha enseñado a que efectivamente podemos desarrollar otro tipo de economías más allá de lo que es el turismo, ¿no? Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Encantado. Y seguimos escuchando esa visión que tiene usted, sobre todo desde el punto de vista sanitario, como portavoz de Sanidad aquí en la Cámara Legislativa. Muy bien, muchísimas gracias, cuando quieran, y un mensaje de esperanza, ya queda menos para ver la luz al final del túnel, a vacunarnos, a tener prudencia y nada, encantado, hasta la próxima. Ojalá que sí sea, gracias. El 4 de febrero del año pasado el Parlamento fue testigo de esta imagen. 14 colectivos LGTBI y todos los grupos parlamentarios registraban la proposición de ley de igualdad social y no discriminación por cuestión de género y características sexuales. El compromiso era que esa norma viera la luz antes de que terminase esta legislatura. Pues bien, el 17 de mayo, el pasado lunes, coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, esa norma superaba su penúltimo trámite, la aprobación en comisión para su posterior votación en pleno. Se espera que los grupos la respalden por unanimidad. Tras las leyes de 2007 y 2014, esta nueva redacción llega para mejorar el acceso a derechos fundamentales de las personas trans e intersex y goza del respaldo de todos los grupos. Una deuda
pendiente con las personas trans e intersex en la protección de una forma integral de sus derechos. Una ley justa para garantizar derechos a personas que han sufrido y sufren discriminación. Derecho a ser quien eres sin que nadie te diga, ningún profesional de psiquiatría o de psicología te diga quién eres tú. Cada uno se considere como le dé la gana, donde quiera y cuando quiera. El respeto, con independencia de la identidad y expresión de género de cada cual, a la dignidad humana de todas las personas. Un marco legislativo donde el colectivo ha quedado satisfecho después del trabajo realizado. Solo el Grupo Popular, que se abstuvo en la votación pero retiró sus enmiendas durante la comisión, expresó sus dudas, fundamentadas en la falta de debate sobre la negación del sexo. Entendemos que detrás de esta proposición de ley lo que se esconde es la aplicación de la teoría queer, o también llamada identidad de género, que lo que persigue es la negación del sexo. Será el próximo pleno del Parlamento el que presumiblemente valide la nueva ley por unanimidad después de que la votación del trámite en comisión se completase por mayoría absoluta. Aún quedan mayores de 60 años sin vacunarse y se ha empezado a administrar a las personas de entre 40 y 59 años. El consejero de Sanidad sostiene que esto se produce por varios factores: la disponibilidad de la vacuna, la zona básica de salud o el colectivo al que pertenezca cada uno. La oposición ha criticado que se den tantas diferencias según el lugar de residencia y, por ejemplo, desde el grupo mixto solicitan que se vacune cuanto antes al personal turístico. Trujillo insiste en que la seguridad está garantizada y recuerda que los visitantes deben presentar una prueba negativa en los alojamientos. En función de la zona básica de salud que esté una persona, del colectivo al que pertenezca, de la vacuna que le toque, de la, en ese caso, disponibilidad de la vacuna en ese momento, pues evidentemente se producen todo un conjunto de situaciones con relación a los llamamientos. De cara al próximo curso escolar, Canarias seguirá apostando por la presencialidad al 100%. Lo decía la consejera Manuela Armas tras la comisión en la que se anunciaron medidas para atajar el fracaso y el abandono escolar. Canarias iniciará el curso con mascarillas y con reducción de distancia. Así se decidió esta semana en el Consejo Interterritorial. En el archipiélago será además con presencialidad 100%, tal como se ha realizado este año. El protocolo estuvo muy bien hecho y que los centros educativos cumplieron y pusieron todo lo que saben para que efectivamente eso funcionara, ¿no? Entonces somos capaces de hacerlo y este año seguramente también. Así lo aseguró Manuela Armas después de la Comisión de Educación, en la que se anunciaron varios programas para atajar el fracaso y el abandono escolar, tras las preguntas de ciudadanos y de Si Podemos Canarias. La ampliación y diversificación de la formación profesional es un ejemplo de estas medidas. Era una oferta poco diversa, poco atractiva, muy lejos de donde están los chicos, y yo creo que lo que hemos hecho es diversificarla, ofrecer otras cosas distintas, más atractivas, y luego acercarnos a aquellos barrios y a aquellos sitios donde están esta necesidad, ¿no? Una comisión en la que también se anunció la celebración de oposiciones el próximo 19 de junio de forma presencial. A los aspirantes en cuarentena se les examinará 10 días más tarde. La Cámara ha dado el visto bueno en comisión al plan de emprendimiento y trabajo autónomo que busca apoyar a quienes opten por esta vía laboral en una comunidad autónoma donde el 83% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Ese documento cuenta con una ficha financiera de 775 millones para los próximos 4 años. Canarias es la octava comunidad autónoma en la que más difícil resulta poner en marcha una empresa. Por eso el Gobierno regional impulsa este plan de emprendimiento, tomando como base el de la legislatura anterior. Serán casi 775 millones entre 2021 y 2024. Lo que insta es a favorecer todo el ecosistema emprendedor en Canarias y ofrecer una radiografía completa durante los próximos 4 años con aquellas ayudas públicas que están llamadas a no solo impulsar las políticas de emprendimiento, sino consolidarlas. Según Santana, el 98% de las empresas que recibieron ayudas del Servicio Canario de Empleo mantuvieron su actividad mucho más allá del primer año. Sin embargo, es un apoyo con el que se muestran escépticos desde la oposición. Ustedes dejan fuera, sin ayuda, a todas las solicitudes de promoción del empleo autónomo presentadas desde el 17 de agosto hasta diciembre del 2020, 6 meses del año 2020. Este documento depende de muchos factores, depende de que no haya recortes, depende de que el dinero llegue rápido
a su destino y que sirva para generar empleo, más allá de celebrar ahora la foto. Dice el Gobierno que en Canarias la media de mujeres que deciden emprender es mayor que en el Estado. Sin embargo, aquí las empresas de economía social son tan solo un 0,74%, casi 2 puntos por debajo de la media nacional. Servirá pues para dinamizar el tejido productivo regional, además de fomentar e impulsar proyectos empresariales y de emprendimiento, por no decir también de la creación de empleo. Es necesario impulsar desde la más temprana edad, en el sentido de que nuestros jóvenes tengan posibilidades de emprendimiento a través de asociacionismo, cooperativismo, etcétera. La importancia de seguir incidiendo en el papel de la mujer emprendedora, en allanarles también el camino, en seguir derribando obstáculos, para quien quiera emprender pueda hacerlo con independencia de su género. Se trata entonces de establecer objetivos realistas y adecuados que impulsen las medidas necesarias y diseñadas para las circunstancias propias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los grupos han pedido que se haga un esfuerzo para que las ayudas no se queden en papel mojado. También en materia de empleo, nacionalistas y populares han cuestionado la gestión que realiza el Gobierno de los fondos que llegan desde el Estado y de la Unión Europea. Pero la consejera del área, Elena Mañez, ha defendido la correcta actuación del Ejecutivo y la imposibilidad, ha dicho, de contar con un mayor margen de maniobra mientras no se genere actividad económica. Este Gobierno trabaja con la voluntad de acompañar y mitigar el impacto de esta crisis. Si no hay actividad económica, la Consejería de Empleo y el Servicio Canario de Empleo, usted debería saberlo, no crea empleo. Nosotros trabajamos para mejorar la empleabilidad de las personas. Hay que saber lo que son las políticas activas de empleo. Pues la economía canaria, tan vinculada al turismo, está muy pendiente de que ese sector empiece a recuperarse. Y en Fitur se ha escenificado ese comienzo, esa esperanza de que este verano pueda llegar turismo peninsular. Destinos emisores como Alemania o Países Bajos ya han dado el visto bueno a que sus ciudadanos vengan a las islas sin restricciones. Y el Gobierno de Canarias confía en cerrar este año con un 70% de los turistas que llegaban antes de la pandemia. Canarias recupera el 85% de las conexiones con los aeropuertos que habitualmente envían turistas a las islas. Esta recuperación de la conectividad aérea es fundamental para la reactivación del turismo, pero evidentemente hay otro factor del que depende ese despegue. Hablamos de que los países emisores consideren al archipiélago como destino seguro y eliminen restricciones para los viajeros. Como ya hemos visto, algunos países europeos ya lo han hecho, pero sin duda Canarias mira con mucho interés a lo que pueda decidir nuestro principal mercado, Reino Unido. El gobierno de Boris Johnson por ahora mantiene a España fuera de su lista de destinos seguros y aunque Canarias tiene una situación epidemiológica más favorable que la media nacional, no ha recibido ningún trato diferencial. El presidente Ángel Víctor Torres confía en que Reino Unido reconsidere esta postura y que en breve los turistas británicos puedan venir a las islas sin tener que guardar cuarentena a su regreso a casa. Hoy preguntamos, ¿debería Canarias tener un trato especial respecto al resto de España en esa lista de destinos seguros de Reino Unido? ¿Cree que finalmente habrá recuperación turística este verano en el archipiélago? Por los niveles, si sigue así como está, yo pienso que sí. Y, hombre, esperanza tengo que se recupere, si la vacunación llega a todo lo que tiene que llegar. Canarias es un territorio que se puede controlar bastante bien. En este sentido, pues creo que podría, ¿sabes?, estar exenta del resto de Europa, del continente en sí, de la península. Canarias vive de turismo, con lo cual sí, por supuesto, tiene que tener un trato diferente. ¿Y recuperación? Absolutamente sí. Yo misma soy propietaria de un hotel y estamos notando que están llegando reservas. Creo que sí va a haber una recuperación con respecto al año pasado, pero muy lenta. Pero confiamos que sí haya una pronta recuperación por el bien del turismo canario y del propio canario. Trato diferenciado no creo que tuviera que tener, pero sí entiendo que nos perjudica el que no pueda entrar todo el turismo ya que vivimos de eso. Sí, va a haber una pequeña recuperación, seguramente no será total por los requisitos que se piden luego a la vuelta de los turistas extranjeros. En cada país diferente, pero yo creo que algo sí va a mejorar. Claramente Canarias se recuperará, si no a niveles anteriores a la crisis COVID, sí que tendremos una recuperación este verano.
La recuperación de la movilidad sin restricciones en Europa, la reactivación económica de las regiones o el Pacto Verde son algunos de los asuntos sobre los que se ha hablado en la reunión del tercer Consejo Asesor Autonómico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. La cita ha servido como espacio de debate para analizar los retos a los que se enfrenta el proyecto europeo tras la pandemia. Un encuentro que se ha celebrado en el Parlamento, en el nuestro, dentro de los actos previstos por el 40 aniversario del parlamentarismo en Canarias. No creo que pueda haber un proyecto de convivencia, un espacio común en el que podamos creer si la libertad de circulación no existe o se dificulta. Por eso la relevancia y la importancia de recuperar cuanto antes y de ampliar. Se está relanzando Europa, porque se han tomado decisiones importantísimas de carácter federal, como puede ser el plan de las nuevas generaciones, como suele ser la duplicación del presupuesto, como es incluso la compra y distribución de las vacunas. Pues Matos también recibió esta semana representantes de la comunidad sefardí israelí, a los que comunicó el compromiso de esta institución por mantener viva la memoria del Holocausto. La Cámara llevará a cabo una serie de iniciativas para explicar el rechazo al antisemitismo y a cualquier expresión de racismo o xenofobia. Se recordará además a los republicanos que fueron internados y ejecutados en campos de concentración nazis. Por unanimidad se aprobó una proposición no de ley del Grupo Nacionalista para aplazar 2 años más la justificación de las subvenciones del Plan de Desarrollo Rural correspondientes a 2020, prorrogándose hasta 2023, tal y como permite la Unión Europea. Además, la consejera de Agricultura avanzó que se flexibilizarán las condiciones para la recepción de ayudas previstas para 2021 en un borrador de decreto ley que elabora el Gobierno estatal y en el que se ha dado prioridad al sector primario de Canarias, entre otras regiones. Hemos podido tener reuniones con todos los sectores en las últimas semanas para ver las especificidades de cada sector, intentar que toda la realidad del sector primario esté en esas ayudas y que cualquier empresa o autónomo del sector primario que haya tenido pérdidas en el 2020 con respecto al 2019 pueda recibir compensaciones y ayudas para las deudas que tengan pendientes de pago y también para compensar parte de los costes fijos de la empresa o del autónomo. Hablamos ahora de esta casa porque el pleno de martes y miércoles votará la Junta de Control de Radio Televisión Canaria y lo hará finalmente como una lista cerrada, según lo que han decidido los servicios jurídicos del Parlamento. También se someterá a votación la candidatura a director general. El único nombre será, ya lo saben, el de Francisco Moreno, actual administrador único del ente, que esta semana volvía a comparecer en comisión para responder a las cuestiones planteadas por los grupos. Los grupos parlamentarios piden información sobre la adjudicación de contratos de Radio Televisión Canaria. Luz Reverón, del Partido Popular, pregunta sobre los detalles de los contratos menores. ¿Puede usted asegurarnos que usted ha publicado trimestralmente los contratos menores? Ya le digo yo que no me lo puede asegurar porque yo no los he visto. Yo llegué en noviembre del año 19 y están publicados los de todo el año 2019 y los de todo el año 2020. Ahora se están publicando los de 2018. No podemos hacer más que felicitarlo, dado que responde a un ejercicio de trabajo, de transparencia y de buen hacer. La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, le pide que aclare entre la producción externa y la interna. Producción propia externa, usted me dirá a qué se refiere, yo creo que se refiere a producción ajena, externa, lo que pasa que producción canaria. Y son encargos directos de la televisión, son producción propia externa, y producción propia interna es la que realizan los trabajadores de la propia radiotelevisión pública. Si se cumplen los criterios de legalidad y a partir de ahí, al mismo tiempo, se logra una mejor distribución en todo el tejido productivo que contribuya a fortalecer, a generar músculo. Que nosotros tenemos entendido que ha aumentado bastante, ¿no?, la participación de nuevas productoras en el suministro de programación. 2020 y 2021 supondrán el periodo más elevado de contenidos propios, de número de productoras trabajando simultáneamente. El próximo 30 de junio expira el contrato del alquiler de equipos y de las instalaciones de la televisión y a esto hacían alusión todos los grupos. Y alguien va a tener que firmar o dejar que caiga esos contratos que tienen que ver con la sede física, con el aparataje necesario. La única solución que tiene este asunto es ley, ley y ley, ordenamiento jurídico. Esperamos que en el menor tiempo posible quede conformada la Dirección General y la Junta de Control
el ente pues, pueda desplegar su mayor eficacia. Está previsto que el martes y el miércoles se vote la Junta de Control de Radio Televisión Canaria. Antes de marcharnos, un apunte cultural. El cuadro que les enseñamos hoy se titula Alegoría sobre la Constitución de 1812 y cuelga de la pared de la sala que lleva ese mismo nombre. Un encargo del Parlamento al reputado retratista Miguel Aroche Isidro para conmemorar el bicentenario de la primera Carta Magna que tuvo España, conocida como la Pepa. Pues así nos marchamos, pero regresamos el próximo domingo, Día de Canarias, en el que lo haremos con un Parlamento especial. Hasta ese momento recuerden que pueden seguir informados en los Telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana. Adiós.